Vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos hable en esta hora. Eh, Dios tiene mucho que decirnos, la verdad, y entonces nosotros tenemos mucho que ver de Él, que obedecerle a Él y que aplicar a nuestra vida. Pero definitivamente Dios es bueno, porque eres bueno. Por eso estamos aquí y por eso estamos adorando y por eso estamos orando y dependiendo de Él. Y definitivamente, independientemente de las circunstancias, independientemente de las enfermedades, de las necesidades, problemas, carencias, porque eres bueno. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra, que esta es viva y eficaz. Y gracias Padre porque podemos abrirla, Señor, de una manera libre y podemos estar, Señor, a través de estos medios de comunicación, Señor, juntos como iglesia, entendiendo esto, Señor, que la iglesia está reunida, que somos iglesia, Señor, nosotros las personas, un templo, unas paredes, una construcción, no es la iglesia, es un templo. Y así que la iglesia está reunida ahorita, Señor. IBF te ama, Padre, y reconoce que eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Señor, y que tus bondades son por todas las generaciones. Por eso eres digno de ser adorado, bendecido, Señor, proclamado a las personas, anunciado a las gentes, porque eres un Dios real, un Dios que existe. Eres un Dios bondadoso que a pesar de toda la grandeza y el poder tan tremendo que tienes, aún así te fijas en la bajeza y la ridiculez que somos nosotros delante de ti. Gracias te damos por este día, gracias por esta mañana, gracias por los hermanos que están conectados ahorita en este momento y por los que se van a conectar después y van a ver esta transmisión después. Te alabamos y te bendecimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a buscar, por favor, ahí en nuestras Biblias el Salmo 118. Salmo 118, por favor. Y vamos a leer el primer versículo, que es un versículo, pues sí, es un salmo de adoración. Y dice el Salmo 118:1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová simplemente porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dar gracias a Dios no es solo una costumbre cristiana, no es un cliché. O sea, es una respuesta natural cuando nosotros reconocemos su mano en cada parte de nuestras vidas. O sea, cuando nosotros vemos su grandeza, vemos lo que Él hace, nosotros tendremos que agradecerlo. Es ingrato cuando nosotros nos levantamos y ignoramos que aquel que nos dio la capacidad de levantarnos de la cama, que nos dio la capacidad de poder despertar, respirar, movernos, no le agradezcamos. O sea, de verdad es algo que nosotros no podríamos o no tendríamos que pasar. O sea, cuando Él pone su mano en nosotros como seres humanos y más en cuanto como sus hijos, tendremos que vivir una vida de gratitud. Y la gratitud en realidad abre los ojos del alma para ver todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que Él ha sido y ha hecho en nuestras vidas. Cuando agradecemos, nosotros reconocemos o recordamos que Dios es bueno. Incluso en las circunstancias difíciles, Dios es bueno. En problemas, Dios es bueno. En la enfermedad, Dios es bueno. O sea, recordemos que Él es fiel, que incluso cuando nosotros fallamos, Él permanece fiel, que no merecemos las cosas que tenemos, ni la misma vida, cuanto más la vida eterna, pero aún así Él nos la da y Él tiene misericordia de nosotros. Un corazón agradecido de verdad para con Dios es un corazón despierto y sensible y lleno de fe. ¿Por qué? Porque en realidad reconocemos que Dios está allí. Aunque no lo vemos, aunque no vemos la circunstancia contraria, el agradecerle a Dios, el ser agradecido con Dios, nos despierta la fe en el corazón, muy profundo. Por eso
Dar gracias a Dios no es un acto pequeño, hermanos. Es en realidad adorar a Dios, ¿sí? Por lo que es, por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué dar gracias a Dios? ¿Por qué dar gracias a Dios? La respuesta no comienza en nuestra bendición simplemente, sino que de verdad tiene que ver con el carácter de Dios. O sea, ¿esto qué tiene que ver? El hecho de que si ni siquiera Él hiciera algo, que no hiciera nada por nosotros, pero el hecho de ver su santidad, su amor eterno, su bondad, su creación misma, tendría que llenar nuestra boca de gratitud y vivir de esa manera, con gratitud. Él es bueno, ¿sí? Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha dado tantas cosas que nosotros las vemos como si fueran un cliché, como si fueran algo que pasa de manera natural, porque tiene que pasar. Pero en realidad cada respiración, cada latido del corazón, cada imagen que vemos con nuestros ojos, cada olor que sentimos, no precisamente cuando estamos en el baño, pero Él ha sido bueno con nosotros. Cuando se abren puertas, cuando se cierran puertas, es parte del cuidado de Dios. Y Dios tiene un cuidado especial por cada uno de nosotros como IBF. Él nos ama y Dios nos revela su amor, su paciencia y su misericordia todos los días. El hecho de que estemos aquí, podemos decir, bueno, ahorita no estamos en el templo reunidos en físico, pero el hecho de que estemos aquí, Dios es bueno. No sé cuántos estamos reunidos ahorita. 43. Según dicen los que saben que tienes que multiplicarlo, ¿no? Por 2 o 3 o 4, porque hay familias reunidas. Entonces hay 43 dispositivos viéndonos, pero no sé cuántos estén ahorita. Que lo tenemos que multiplicar por 3, que será que estamos 120, 150 ahorita. Después los que veremos o los que verán la retransmisión, es parte de la bondad de Dios. Estamos juntos. Y Dios usa exactamente los medios y da estas capacidades para que podamos nosotros reunirnos y estar como iglesia juntos. Sí, yo sé que vamos a extrañar los taquitos, ¿no? El sonreír, el estar ahí. Pero podemos mandar las imágenes a los grupos, las fotos de nosotros reunidos ahí para gozarnos y para ver cómo estábamos ahí reunidos todos en familia, juntos a un lado del dispositivo de la televisión. Y definitivamente Dios es bueno. Y Dios es digno de ser adorado y alabado. Ahora, la Biblia nos recuerda en toda su escritura, nos recuerda la dádiva abundante que Dios tiene para nosotros. Esto significa que tenemos bendiciones grandísimas de parte de Dios en su libro que es la Biblia, ¿sí? Y aparte, tenemos muchas bendiciones materiales. Tenemos muchas bendiciones emocionales. Tenemos la familia. Tenemos también la fortaleza para trabajar. Tenemos la inteligencia que Dios dotó a cada uno de nosotros. Capacidad de pensar. Fe para seguir adelante. E incluso esperanza en medio de la circunstancia difícil. El sabernos que no estamos solos, que Dios está ahí, que podemos estar aparentemente solos de manera física, que no habrá nada, ningún ser humano al lado de nosotros, pero siempre sabiendo que está la presencia misma del Creador, de Dios, del Todopoderoso, viéndonos, cuidándonos, sustentándonos. Tenemos tantos regalos de parte de Dios que recibimos todos los días, que no podemos pagarlos, que no los merecemos. Y en realidad la mayor razón por cual dar gracias a Dios, sin embargo, se encuentra en la cruz de Cristo. Porque tenemos la salvación, tenemos un regalo de parte de Dios que no merecemos, que no podemos ganar. Y que Dios mismo se hizo carne, nació de una virgen, vivió en esta tierra sin pecado, para poder morir como un cordero sin mancha, sin contaminación, por nosotros que estábamos contaminados y manchados. Tantas cosas por las cuales tenemos que agradecer a Dios.
porque sabemos perfectamente que esa salvación, esa vida eterna que tenemos, nos garantiza que cuando cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, los vamos a abrir delante de la presencia de Dios y vamos a ver a Jesús cara a cara. Es un momento de gratitud, de verdad. O sea, tendremos que estar nuestra vida rendida a Él si entendemos de verdad estas cosas, si recordamos estas cosas, porque eres bueno. En realidad, eres bueno. Y no solo Dios nos dio cosas, Él se dio a sí mismo. Él dio su sangre. En Cristo recibimos el perdón, la vida eterna, la reconciliación, una identidad como hijos de Él. Hay una esperanza que no se marchita, según dice Pedro. Es inmarcesible, es santa, es completa. Y cuando nuestro corazón en realidad medita en estas verdades, la gratitud deja de ser un sentimiento, hermanos, y se tiene que convertir en una realidad. Deja de ser algo pasajero y se convierte en una postura permanente del cristiano, del Hijo de Dios. Reconocer porque eres bueno, porque tú eres bueno, ¿sí? Pero además, la gratitud, hermanos, a Dios tiene un efecto transformador. ¿Por qué? Porque no cambia a Dios la gratitud, ¿sí? Cambia a quien le agradece a Dios, porque logra cambiar nuestra actitud. Logra ver las circunstancias de manera diferente a como la ve Dios, no como la vemos nosotros. Logra sacarnos de la circunstancia, de la situación, y poder ver de fuera el problema y vernos nosotros ahí en medio del problema. Y la gratitud hace ver la grandeza de Dios y no tanto la bajeza o la grandeza del problema. Por eso ahí en mi consultorio tengo yo arriba una frase que dice: Dios es más grande que mis problemas. Cuando nosotros estamos reconociendo a Dios y su grandeza, se llena nuestra boca, nuestra mente de gratitud y decimos y reconocemos: ¿por qué eres bueno? Entonces, porque eres bueno, yo te agradezco y yo puedo ver que tú eres más grande que la circunstancia difícil que me está aconteciendo. Y esto me ayuda a avanzar. No me deja atorado en el problema, sino me ayuda a avanzar. La gratitud rompe la queja, debilita la ansiedad, fortalece la fe, ilumina los pensamientos, renueva el gozo. Y un corazón entonces agradecido no es aquel que tiene todo, ¿sí? Sino es aquel que reconoce que todo lo que tiene viene de Dios. Dios es el que lo da, Dios es el que lo hizo. Por eso la gratitud es un mandato, es una medicina, es una adoración, ¿sí? Al mismo tiempo, todas estas cosas juntas. Finalmente, hermanos, podemos decir entonces que dar gracias a Dios porque Él es bueno nos recuerda que no estamos solos, que Dios siempre, siempre está con nosotros. Su presencia va con nosotros a donde estamos. Cuando nosotros entonces agradecemos, afirmamos que Dios sigue presente, que Dios sigue activo y que Él es fiel a nuestras vidas. Y así de esa manera también nosotros encontramos motivos para adorarlo, para bendecirlo, para reconocer y para hablar de Él. Porque sabemos que Dios está obrando, inclusive cuando no lo vemos, inclusive cuando la circunstancia parece adversa. Por eso, dar gracias a Dios no es opcional. No debería ser opcional en nuestras vidas. Es una manera de vivir. Es un estilo de vida. Una vida agradecida es una vida que en realidad honra a Dios, disfruta sus bondades y camina con paz, esperanza y profunda, pero profunda confianza en Él. Porque eres bueno. Porque eres bueno y mereces ser adorado. ¿Sí? Dice aquí que entonces nosotros adoremos a Dios por la razón de que Él es bueno. Si nosotros reconocemos y decimos porque eres bueno, aún en las circunstancias difíciles, en las necesidades, carencias, sigues siendo Dios, eres bueno, entonces esto nos lleva a adorarlo, a alabarlo. Y aparte porque para siempre son tus misericordias. Entonces ahí en su mismo boletín ustedes lo pueden checar. En el punto 1 dice: damos gracias a Dios porque Dios es bueno en su carácter, ¿sí? O sea, la gratitud comienza no con lo que recibimos nosotros, sino
con lo que Él es Dios. ¿Por qué? Porque independientemente de las bendiciones materiales, económicas, emocionales, que nosotros podamos tener o no tener, eso no hace bueno o malo a Dios. Dios es bueno porque en su carácter Él es bueno. En esencia, Él es bueno. O sea, su bondad es absoluta y su bondad es perfecta. En realidad, su bondad no cambia. Si gustan buscar, por favor, ahí en Malaquías 3:6, dice Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Sí? Está hablando Dios. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Su carácter no depende de nuestras circunstancias. Independientemente de lo que nosotros estemos pasando, sea bueno, sea malo, el carácter de Dios permanece. Él es inmutable, Él no cambia. Su bondad entonces se muestra en su paciencia, porque dice el Salmo 145:9, dice, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia es sobre todos. El Salmo 103 también, 14 dice que sus misericordias van de generación en generación, y habla precisamente el Salmo 103 de las misericordias tan grandes de Dios. Dice, así como del oriente al occidente es tan grande, se extiende también la misericordia de Dios. Nuevas, estas se renuevan cada mañana. El Señor es bueno para con todos, es paciente con nuestras fallas, con nuestros errores, que son bastantes muchas veces. Es lento para la ira, dice el Salmo 103, y es grande en misericordia. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él es paciente, Él es bondadoso, Él es amoroso, es misericordioso. Por eso podemos dar gracias a Dios, porque Él es bueno en su carácter. O sea, su bondad es la base de nuestra confianza, en pocas palabras. Porque dice Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno. Todo en la vida se mueve por la bondad de Dios, simplemente por la bondad de Dios. Esto permanece igual por la bondad de Dios. Dios creó las cosas. Hay muchas teorías acerca de la misma creación de Dios, y hay muchas cosas medias locas, fumadas, que se necesitaría estar drogado para creerlas de verdad. Pero bueno, hay la teoría de la panspermia, que cayó la vida de extraterrestre. Hay de la generación espontánea, ¿sí? Otras teorías del Big Bang, de Aparente Haldane. Pero hay una que se le llamaba el recreacionismo, ¿sí? Que decía que la creación se le había descuidado Dios y se le había ido de las manos, y un gran cataclismo tumbó todo, y entonces volvieron a crear. Dios volvió a crear, según Cuvier, un científico en el siglo pasado. Pero hay una que hizo Aristóteles precisamente, y que se llama del fijismo. El fijismo es 323 años antes de Cristo. Aristóteles dijo que Dios había creado todas las cosas, y que todas las cosas permanecen como Dios las había creado hasta ahora. Y lo dijo más de 2000 años antes precisamente de Darwin, ¿no? El fijismo es la realidad, es el creacionismo. Dios creó las cosas, y éstas permanecen por su misericordia y por su bondad hasta hoy. Sus leyes químicas, sus leyes físicas, las leyes biológicas. Dios nos puso en un planeta donde los científicos se les rompe la cabeza, porque hacen investigación e investigación e investigación, y no encuentran un planeta con las características de vida como la nuestra. No lo van a encontrar. Dios es un Dios tan misericordioso, tan amoroso, que nos puso en un planeta girando a una velocidad para no tostarnos, ¿verdad? Como si fuera un pollo con el sol, a la distancia exacta donde se comprueba que
a medio metro que estemos más lejos nos congelamos, o a medio metro que estamos más cerca nos asamos con la atmósfera que tenemos, ¿verdad? Tendría que cambiar la atmósfera para hacer eso. Todo sigue siendo igual. Dios permanece y Él es bueno, fortaleza en el día aún de la angustia. Por eso podemos también dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno también en su provisión. Tenemos que ver que todo lo que procede o todo lo que tenemos procede de Él. Y hablamos también de su inmutabilidad. Santiago 1:7 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable y Él promete darnos a nosotros sustento y abrigo. Y no cambia esto. Se nos olvida que comimos, se nos olvida que vestimos, se nos olvida agradecer a Dios por lo que podemos nosotros tener materialmente. Porque somos ricos, porque comemos 3 veces al día, porque elegimos qué comer, porque elegimos y abrimos el closet, elegimos qué ponernos, elegimos qué vestirnos, qué calzarnos. O sea, en realidad es una ingratitud muchas veces cuando nosotros renegamos de las cosas que vamos a comer. Porque yo sé que muchas veces nuestras mamás nos dijeron, ¿verdad? Y sacaron a África como un arma para hacernos sentir mal y que nos comiéramos y nos termináramos la sopa. Y muchos niños en África darían su vida por lo que tú te vas a comer. ¿Cómo estás despreciando esto, verdad? Y es una realidad. Tenemos todas las bendiciones de Dios, la vida, la salud, las oportunidades, protección, todo, absolutamente todo procede de Él. Todo viene de su mano, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Ahora, Dios provee incluso aun cuando nosotros no le pedimos. ¿Por qué? Porque dice ahí en Mateo 6:8, dice que no os hagáis, ¿sí? Ya ven que no os hagáis es bíblico, ¿verdad? No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas antes que vosotros la pidáis. Ahora, no quiere decir esto que una vez salió por ahí una hermanita rara en una congregación y salió diciendo que ya no tenemos que orar, ya no tenemos que pedirle a Dios nada. Y todos, ¿cómo que no? Pues es bíblico, Dios nos manda a orar, a depender de Él. Y no, es que ya no tenemos que hacerlo porque Dios ya conoce nuestra necesidad, entonces ya no tenemos que decirle nada, ¿verdad? Y no. Nosotros tenemos que orar, que pedir, que depender de Él, que rogarle a Él, porque Él tiene todas las bendiciones, según Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que todas las bendiciones Dios nos las ha dado. Somos portadores de todas las bendiciones espirituales, dice la Biblia. Todas. Pero tenemos que arrebatarlas, tenemos que acudir a ellas, tenemos que ir a la fuente, ir a Dios y pedírselo. Y sí, Él sabe nuestras necesidades aún antes de que se las pidamos, pero tenemos que pedírselos. ¿Por qué? Porque es un momento de dependencia de Él, de gratitud, de adoración, de reconocer y decir, porque eres bueno, porque eres bueno. Señor, si nos has dado tantas cosas materiales, ¿por qué no nos vas a dar hoy estas cosas materiales? Su provisión es diaria, es constante y muchas veces invisible. No la vemos. O ya lo hacemos nosotros como que pues sí, bueno, hoy comimos. ¿Por qué? Porque teníamos que comer. Fue invisible para nosotros, pero en realidad Dios nos dio esa comida. Dios nos dio esas capacidades. Dice también que nosotros entonces podemos dar gracias a Dios porque Él es bueno en su provisión, porque su bondad se revela también en lo que Él permite. ¿Sí? Aunque no lo entendamos, Dios lo usa para bien. Dios lo usa para bien. Y lo que Dios permite también forma parte de su bondad, de su cuidado,
Nosotros muchas veces no conocemos, no vemos, no sabemos las intenciones de Dios, pero forma parte de lo que Él hace, de lo que Él es. Eh, Romanos 8:28 lo hemos analizado y dicho muchas veces, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Ahora, esto es a los que confían y conforme, perdón, a su propósito son llamados. O sea, Dios tiene un plan que nosotros muchas veces no entendemos, pero tiene un plan. Y aunque no lo veamos, a Dios le encanta dar a conocer su amor y su bondad como si fuera una sorpresa. Yo lo veo como un regalo. No sé, a mí me encanta cuando doy algo a mi esposa o a mis hijos, o me encanta, siempre tengo por costumbre es, te traje algo y lo que sea, te traje algo y cierra tus ojos. Siempre cierra tus ojos. O sea, ya sabe que le traje algo, pero quiero que sea sorpresa. Cierra tus ojos, extiende tus manos. Y cierra tus ojos y pone tus manos. Y ya le pongo aquí. Yo te digo, quiero que los abras. No tomo foto, nada. Quiero guardar esa imagen conmigo. Y cuando ya veo la alegría y veo así como que, oh, la sorpresa, me pone muy contento. No sé, yo me imagino a Dios así. Mira, tengo un regalo para ti. Cierra los ojos. No lo vas a ver. No lo vas a entender. Ni siquiera vas a saber por qué lo traje. Pero lo traje porque te amo. Porque pensé en ti. Y quiero que cierres los ojos y quiero que lo veas. No hay que olvidar ni despersonalizar a Dios. Dios nos ama y dice que nos ama más que nuestros propios padres. Porque dice, ustedes siendo malos, aprenden a dar buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más yo, dice Dios. Dios es amor. Dios es nuestro Abba Padre, nuestro papito, nuestro papi. Y nosotros podemos llegar a Él de una manera confiada y reconocer, Señor, vengo a ti porque eres bueno. Porque así como Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y poder tener esa confianza como nos acercamos a nuestro papá terrenal, tener esa confianza de acercarnos a nuestro Padre Celestial, que es todavía más amoroso y no se compara en nada al amor que nos puede tener nuestro Padre terrenal. Ahora quizá también la paternidad está siendo como una sombra velada en nuestros ojos, porque quizá no tuvimos el padre que esperábamos tener o que queríamos tener, amoroso, cuidadoso, bondadoso, protector. Y esa figura paterna está velada en nosotros. No sé qué circunstancia hayamos pasado en nuestras vidas, o en mi caso que yo no tengo a mi padre ahorita, para recibir eso, pero sí tengo a mi Padre espiritual. Sí tengo a mi Padre Dios, que siento todos los días su amor, su misericordia, su sustento, su soporte, levantando mi corazón, levantando mi ánimo y diciéndome, porque yo soy bueno, porque te amo, yo estoy aquí contigo. Es como un niño pequeño, ¿verdad? Un niño pequeño no entiende por qué su papá en una zona cuando va manejando hay baches y él va evitando los baches, deteniéndose, pasando lento y qué ruta lleva en su carro. El padre no le explica, el padre no le da una explicación de que, mira, me tuve que detener porque había un bache aquí. Eh, no le explica, solo protege, solo cuida. Así es Dios con nosotros. Muchas veces no vemos, pero Él en realidad nos cuida, ¿sí? Por eso también podemos dar gracias a Dios porque Él mostró su bondad. Con eso quiero terminar. Él mostró su bondad a través de Cristo. Dios nos dio lo que más necesitábamos. Dios no muchas veces no nos da lo que queremos, sino nos da lo que necesitamos. Y bendito sea su nombre por eso. Nos da lo que necesitamos, no lo que merecíamos. Porque la verdad, nosotros no mereceríamos ni siquiera respirar.
Dice la Biblia ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros porque eres bueno. Muestras tu amor para con nosotros. Que aún nosotros siendo pecadores, alejados de ti, alejados de su bondad, alejados del amor de Dios, aún así muestras su amor para con nosotros, muriendo por los pecadores. Ahora, siendo así pecadores nosotros, Cristo entonces murió por nosotros, dice este pasaje. O sea, la cruz es el acto supremo de la bondad de Dios, de su misericordia. La misericordia, entendamos la palabra misericordia, va más allá de gracia, va más allá de un regalo no merecido, va más allá de bondad, va más allá de dadivosidad, va más allá de generosidad. La palabra misericordia tiene que ver con pagarte con lo que no mereces, con darte un pago contrario a lo que debería pagarte. O sea, la misericordia netamente de Dios es: yo, Omar Olvera, por mi pecado, merezco el infierno, la condenación eterna. Y cuando yo llego al juicio, la misericordia de Dios es: tú, Omar Olvera, mereces la condenación, pero en lugar de darte la condenación, te voy a dar la salvación. Y voy a pasar por alto tus pecados. Y el acta de decretos que te acusa y que te condena, la voy a cancelar. Y no porque Dios se haga ojo de hormiga y como que, no, pues no pasa nada o no pasó nada. No por eso. Sino porque el pasaje que estamos leyendo es de que aún siendo nosotros pecadores, hubo alguien que nos suplió y que satisfizo la justicia divina, la justicia de Dios. Y este es Jesús. Ese es el acto de misericordia. Ahora, en Cristo entonces nosotros vemos la bondad de Dios. Esto no es teórica ni es superficial, sino es sacrificial, ¿sí? No es solo compasión, sino estamos hablando de salvación. No es solo ayuda, sino estamos hablando de un rescate. Y eso lo hizo Jesús por nosotros. Dios a través de Jesús, que es Dios mismo hecho carne. La gratitud entonces del cristiano nace en la gracia. ¿Por qué? Porque a pesar de cómo somos y nos equivocamos, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo paciente. Dios sigue siendo misericordioso. No merecemos la salvación, pero la recibimos porque eres bueno. Y por eso nosotros agradecemos no solo lo que tenemos, hermanos, sino por quien nos salvó en realidad. Nos salvó Jesús. Y lo hizo de una manera gratuita. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros, o sea, no es algo que nosotros nos hayamos ganado. No es una obra propia, no es algo que merecemos ni podamos comprar, sino es la pura gracia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? No es por obras para que nadie se gloríe, dice el pasaje, sino que es por pura misericordia y gracia de Dios. Es como un viajero que cae en un pozo profundo, ¿no? Y está en el pozo pidiendo ayuda, no puede salir por sí mismo. Y entonces diferentes personas pasan por ahí y uno les dan un consejo y se van. Otro le dan una opinión y se van. Otro les dan palabras de ánimo y se van. Pero uno solo es el que baja a lo más profundo del pozo. Lo toma, lo cura y lo saca. Y ese es Cristo. Eso fue lo que hizo Jesús. O sea, los demás pueden hablar de Dios, pero Cristo nos acercó a Dios con su sacrificio, con su bondad y con su amor. Así es que, porque eres bueno, porque eres muy bueno, tenemos que dar gracias. ¿Por qué? Por quién es Dios, por lo que hace Dios
y por lo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Tenemos tantas cosas que agradecerle a Dios, pero simplemente podemos darle gracias a Dios porque eres bueno. Simplemente porque eres bueno. Y la gratitud no se tiene que convertir en un acto emocional. O sea, en realidad es una respuesta espiritual a reconocer la bondad constante del Señor. Porque eres bueno, por eso te puedo adorar y te puedo bendecir y puedo reconocer tu amor y tu bondad en cada paso de mi vida. Aunque la circunstancia es difícil, aunque no veo un futuro claro, aunque está velado a mis ojos la salida de la circunstancia, del problema que traigo, de la carencia que tengo, aún así, porque eres bueno, yo puedo agradecerte, puedo confiar en ti y puedo decir, Señor, ahí estás conmigo. Y no estoy hablando de algo emocional o motivacional, hermanos. O sea, no quiero que nos vayamos pensando que fue como un sermón muy emotivo. No. Porque eres bueno. Dios es bueno. A pesar de las circunstancias que estamos pasando ahorita como iglesia con el templo que está clausurado, eres bueno. Y va a mostrar su amor y su misericordia. Y sus milagros. Y el hecho de agradecer la bondad de Dios nos llena de fe. Saber que esto va a pasar y va a pasar rápido. Y vamos a tener el sábado por Cospín en las instalaciones del templo. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Porque nos está enseñando lecciones. Y nosotros tenemos que aprenderlas y tenemos que enfrentarlas. Y tenemos que pedir perdón y tenemos que resarcir y tenemos que seguir. Porque no se acabó aquí las cosas. Porque la iglesia no se terminó. La iglesia somos nosotros y aquí estamos. Y aunque estemos en esa circunstancia, podemos decir que eres bueno. Y porque este sermón Dios no me lo dio en estos días después del jueves o el viernes. Esto Dios me lo dio muchos días antes. El reconocer y el decirles a ustedes, hermanos, porque eres bueno. Por eso voy a tener un momento de gratitud en mi corazón, de reconocer que eres bueno, y esto va a afianzar también mi fe, mi confianza y mi ánimo delante de ti, aún a pesar de cómo me siento, a pesar de lo que veo o no veo. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias por este día. Gracias Señor por lo que podemos reconocer tu amor y tu bondad en nuestras vidas, porque eres bueno, Señor. Por eso podemos adorarte. Por eso podemos bendecirte, Señor. Por eso podemos reconocer que podemos adorarte, porque eres bueno y tus misericordias se han extendido, Señor. Tus misericordias se renuevan cada mañana cuando despertamos y no podemos dejar, Señor, de verlas y de agradecerlas, Padre. Perdónanos porque muchas veces somos ingratos y esa ingratitud doblega nuestra fe, Señor. Esa ingratitud, Señor, nos lleva a hacer actos, cosas que sabemos, Padre, que están mal delante de ti, pero las hacemos porque somos ingratos. Porque si de verdad, Señor, fuéramos agradecidos contigo, tendríamos temor de ti, Señor, un temor reverencial, santo, que aunque las cosas, Señor, estén ocultas a la vista humana, Señor, no están ocultas delante de ti. Y lo que hicimos en lo secreto, tú lo viste, Señor. El pecar, Señor, es un acto de ingratitud. Ayúdanos, Señor, a poder tener en nuestros corazones, Señor, esta certeza de que tú nos ves, de que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti, y que tú, Señor, no cambias, y que tú, Señor, nos ves, y que tú quieres, Señor, que nosotros vayamos a ti con un corazón agradecido. Pero muchas veces para ir a ti con un corazón agradecido tenemos que limpiar nuestra vida. Es un buen momento, Señor, para que nosotros como iglesia reconozcamos si hay pecados, Señor, en nosotros ocultos. Pecados que estén ocultos ante las personas, ante el ser humano, pero ante ti no están ocultos, Señor. Tú los conoces, tú los ves. Y tú, Padre, en tu misericordia y paciencia, Señor, prolongas, Señor, tu enojo. Eso dice la palabra y la creemos, Señor.
tu paciencia. Pero Señor, ayúdanos, Señor, a poder por las buenas acudir a ti, Señor, y confesarte a ti nuestros pecados y dejar de hacer, Señor, las cosas que sabemos que están mal delante de ti. Tener la fuerza y la valentía, Señor, para ir con un corazón agradecido y limpio delante de ti, humillado delante de ti, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres el que nos oyes desde los cielos, el que sanas nuestra tierra y el que rescatas nuestra vida, Señor, del hoyo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y misericordia. Reconocemos porque eres bueno, Señor, y te adoramos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.